tanto no pueden retener dentro de su comunión a los que se enlistan. Enoch Hayes fue excluido de la membresía de la iglesia de Battle Creek por el voto unánime de la iglesia. 1865. This was because his voluntary enlistment into the service of war is contrary to the principles of faith and the practice of Seventh-day Adventists as contained in the commandments of God and the faith of Jesus. They cannot retain those within their communion who so enlist. Enoch Hayes was therefore excluded from the membership of the Battle Creek Church by unanimous vote. En nuestros días, In our days, el ejército en Estados Unidos es voluntario. enlistment into the military in the United States is voluntary. Voluntario. It is voluntary. Y hay de 6.000 a 8.000 adventistas combatientes en el ejército americano. No como capellanes, no como enfermeros, como soldados que toman las armas. And even so, there are 6,000 to 6,000 to 8,000. 8,000 Adventists who take up arms and who are active members of the military. Eso lo dijo el doctor George Knight en el Congreso de Friedenson, George Knight, Dr. George Knight said so in the que es profesor emérito de la Universidad de Andrews. He's a professor emeritus in Andrews University. ¿Qué pasó el 22 de agosto de 1914? What happened Sabbath, August 22nd, 1914? El hermano Oscar Kramer Brother Oscar Kramer dice qué fue lo que pasó en su iglesia. tells us what happened in his church. El pastor Barr sacó un pedazo de papel en el cual estaban escritos los nombres de no pocos de nuestros mejores miembros, declarando de que ellos ya no podían ser más considerados miembros de la iglesia adventista del séptimo día. It says Elder Barr pulled out a paper on which were the names of quite a few of our best members, declaring that they were no longer considered members of the Seventh-day Adventist Church. Nuestro anciano, el hermano Richter, fue uno de los primeros que fue cortado de la iglesia. Our elder, Brother Richter, was the first, or one of the first, to be disfellowshipped. Richter estaba huyendo del servicio militar, Brother Richter was avoiding military service. fue capturado He was captured, he was y seized, pasó años en la cárcel durante la Primera Guerra Mundial. and spent years in prison during the First World War. Sobrevivió He survived. y escribió su relato de cómo él se mantuvo fiel a los mandamientos de Dios en tiempo de guerra. And he writes about his experience and how he remained faithful to God and to the commandments of God during the time of Lo war. tenemos en alemán publicado This y is está published in traducido al German, inglés también. and it is also translated to English. Hubo un hermano llamado Stobe, Albert Stobe, There was a brother named Albert Stobie, y en 1915 él escribió otro documento opuesto al de Vincent. and he wrote another document in 1915 opposing that of Vincent. El hermano Stobe llegó a ser miembro del movimiento de reforma. Brother Stobie became a member of the Reform movement, Y él trata ahí de cómo miembros eran cortados, and he speaks there how members were disfellowshipped, que no querían adoptar la nueva posición. and those who did not wish to fall in line with the new position. En Krey la iglesia fue disuelta. In Cray, the church was En dissolved. Bremen y Essen fueron hermanos excluidos de la And iglesia. Bremen and Essen members were disfellowshipped. Vamos a hacer una comparación Let us make a comparison. para hacer un resumen. Aquí ven ustedes la guerra civil a mano izquierda Here is the Civil War on the y left la side, gran guerra que es la Primera Guerra Mundial. and the Great War, the First World War on the right side. En la guerra civil eran objetores de conciencia. During the Civil War, there were conscientious objectors. En la Primera Guerra Mundial fueron cooperadores de conciencia. During the First World War, there were conscientious Ya no cooperators. objetaban, sino cooperaban. They no longer objected, rather they En cooperated. la guerra civil se abstuvieron de participar en la guerra los dirigentes. During the Civil War, they abstained from engaging in war. Pero en la Primera Guerra Mundial fueron combatientes y no combatientes. But during the First World War, they became non-combatants and combatants. No combatientes que son médicos o otros empleos dentro del ejército que no portan armas. Non-combatants are doctors Lo hacen en sábado. or other servicemen who don't take up arms. En la guerra civil pagaron $300, que era mucho dinero, en vez de unirse al ejército. And during the Civil War, they paid $300, which was a lot of money at that time, to avoid joining the military. En la Primera Guerra Mundial
invirtieron los diezmos y ofrendas especiales al gobierno para la guerra. But during the First World War, they invested tithes and special offerings to the movement of the war. Aquellos que se unieron al ejército fueron excluidos de la iglesia en la guerra civil. Those who enlisted in the military were excluded during the Civil War. Pero aquellos que se opusieron a la guerra fueron excluidos, el opuesto, en la Primera Guerra But Mundial. the exact opposite happened during the First World War, and those who opposed the war were excluded. A los soldados se los excluía en la guerra civil. The soldiers were excluded during the Civil War. Adventistas, soldados eran excluidos. Pero en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, los que se oponían a unirse a la guerra fueron excluidos. But during the First World War, those who opposed joining the military were disfellowshipped. Los dirigentes de la iglesia escribieron al gobierno que no podían participar en el ejército ni ir a la guerra durante la guerra civil. During the Civil War, the church wrote to the government stating that they could not join the military nor go to war. Pero hay muchas cartas But there durante are la many Primera Guerra letters. Mundial que escribieron al gobierno diciendo que sí iban a ir a la guerra y aún en sábado iban a There are portar many armas. letters written during the First World War saying that they would go to war and bear arms. En la guerra civil la iglesia adventista mantuvo en alto el cuarto, sexto y octavo mandamiento. During the Civil War, the Adventist Church upheld the 4th, 6th, and 8th commandments. Lamentablemente durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, se transgredió abiertamente el cuarto, sexto y octavo mandamiento. Unfortunately, during the Great War, the First World War, they transgressed openly the 4th, 6th, and 8th commandments. ¿Recuerdan a Judas You remember Judas, que traicionó a su Señor? who betrayed his Lord, Que fue a las autoridades who went to the y authorities, les dijo, yo sé dónde está el Cristo que ustedes buscan. and he told them, I know where this Christ is that you seek. Eso se repitió también durante la Primera Guerra Mundial. This repeated also during the First World War. Pastores adventistas Adventist iban a las pastors autoridades y informaban dónde estaban los reformadores. would go to the authorities and inform them where the reformers were at. En el libro de los Salmos, Salmo 41:9, In the book of Psalms 41:9, dice, mi propio amigo, al quien yo confiaba, con el cual yo comía pan, él levantó su calcañar contra mí. it says, Yea, my own familiar friend in whom I trusted, which it did eat of my bread, hath lifted up his heel against me. Ven aquí este documento. See here this document. Cubre más o menos un espacio de 11 años. It covers a period of about 11 years. Es el informe de la policía secreta alemana, It's the report of the secret German police, que durante la Segunda Guerra Mundial cambió su nombre y se llamó Gestapo. who during the Second World War changed their name to the Gestapo. Pero en la Primera Guerra Mundial se llamaba la Policía de Seguridad Alemana. But during the First World War, they were referred to as the German Security Police. Y tiene la fecha 1908 a 1918. And it dates from 1908 to 1918. Y habla de la iglesia adventista, los objetores militares. It speaks of the Adventist Church, the military objectors. O sea que ya existía un precedente que hermanos adventistas en Alemania no iban a la guerra, la policía los cogía y los metía en el ejército, los metía en la cárcel In other words, antes de la Primera Guerra Mundial. there was a precedent. Before the First World War, it was already known that the Adventist Church were military objectives, and they would take them and put them into the jail for not going to war. En 1914 cambió. But in 1914, this changed. Esos que se objetaron, Those who objected, muchos de ellos llegaron a ser reformadores. many of them became reformers. Otros siendo adventistas Others being se objetaron Adventists y murieron en la cárcel. objected and died in jail. Aquí están viendo a Emil Google. Here you see Emil Google. Él llegó a ser presidente de la Unión Alemana. He became the president of the German Union. Nuestro hermano Helmut Welker, que estuvo presente en Friedenthal, Our brother Helmut Berger, who was in Friedenthal, fue a los informes oficiales de gobierno, de cárcel y de la policía secreta. went to the official documents of the German security police and the jail records, Y pudo encontrar el informe de su abuelo,
And he found the document of Su abuelo se his llamaba grandfather. Johannes Rauser. His grandfather's name was Aquí está, Johannes Rauser. Johannes Rauser. Johannes Rauser era adventista. He was Adventist. Fue bautizado en He 1910. was baptized in 1910. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial When the First World y War la iglesia began, adventista le dio el consejo a sus jóvenes que fueran a la guerra, and the Adventist Church counseled their young people to go to war, él fue uno de los jóvenes que no quiso ir a la guerra. he was one of the young people who did not Y want to go to siguió las war. palabras de Jesús: cuando te persiguen en una ciudad, huye a la otra. And he followed the advice of Jesus: when they persecute you in one place, go to another. Él era miembro de una iglesia secreta, He was a member decimos underground, ¿no? Secreta, of an underground group del movimiento de reforma en Stuttgart. of the Reform movement in Pero la Stuttgart. policía lo cogió el 23 de agosto But the police captured him on August 23rd, y fue a la corte. and he went to the court. Y el que testificó en contra de él fue el presidente de la Unión Alemana, el que llegó a ser presidente luego de la Unión Alemana, Emil Guggel. And the one who testified against him in court was Emil Guggel, the one who became later the president of the German Union. Él era pastor y, si no me equivoco, era presidente de una asociación. He was a pastor, and if I remember correctly, he was the president of one of the fields. El hermano Welker escribió un artículo titulado 3 Jahre in die Untergrund, 3 años en la iglesia secreta. Brother Welker wrote a book titled 3 Years, An article. or an article. It's titled 3 Years in the Underground. El hermano Johannes Rauser fue condenado a la prisión militar en Ulm Brother Johannes Rauser was condemned to the jail in Ulm, por no querer ser soldado. or to the prison, because he refused to be Luego lo soldier. ordenaron a trabajar en sábado. Then he refused to work on the Sabbath. Rehusó trabajar en sábado. He refused to work on Sabbath. Lo pusieron entonces en un calabozo. They then put him into a dark cellar Lo encadenaron contra la pared sin el derecho de ir al baño. and chained him to the wall without him being able to go to the bathroom. Debía haber muerto. He was left to die. Debía haber muerto. Pero por obra de Dios, But, el César ya sabía que iba a perder la guerra but through the mercy of God, the Caesar already knew that he would lose the war. y dio una amnistía total a todos estos prisioneros políticos. And he granted amnesty to all these political Él prisoners. fue considerado prisionero político, no era político, era prisionero religioso. He was considered a political prisoner, but he was actually a religious prisoner. Y salió de la cárcel el 23 de octubre de 1918. And he was released from the prison on Perdón, November. noviembre 10, He 1918. was released on November 10th, 1918. Llegó a ser luego pastor del movimiento de He later reforma. became a pastor of the Reform movement. Colportor, obrero bíblico y luego pastor. He was a Bible co-porter, a canvasser, a Bible worker, and Su then hija se casó con el hermano Welker, que fue tu maestro. his Otto Welker, daughter que fue maestro del married pastor his Ciro. Ciro's teacher, Otto Welker. Sí. Y luego el hijo de él es Helmut Welker, el que escribe este artículo y pudo encontrar y nos envió copias de todos los registros oficiales del gobierno. And his son is Helmut Welker, who found all these documents and sent them all to us, all these official government documents. Ya estamos terminando. We're almost finished. Claudia era la esposa de Pilato Claudia was the wife of Pilate, y ella tuvo un sueño. and she had a dream Tuvo un sueño donde ella vio la segunda venida de Cristo in which she saw the second coming of y le envió un Jesus mensaje a su esposo Pilato. and sent a message to No her tengas husband, nada que ver con ese hombre justo. telling him not to have nothing to do Yo with he this sufrido man, muchas cosas este día en un sueño debido a él. for I have suffered many things this day in a dream because of him. Siempre han habido soñadores en movimientos religiosos. There have always been dreamers in the religious movement. En el tiempo de Martín Lutero, In the time of Martin Luther, Tomás Munzer Thomas Munzer, fue un fanático he was a fanatic. y él dijo de que no podían tener ninguna pintura dentro de la iglesia He said that there should be no painting inside the church. y
causó una revolución en Wittenberg. He caused a great revolution in Wittenberg. En el tiempo del movimiento adventista también hubieron fanáticos y soñadores. In the time of the Adventists, there were also tiempo de la hermana fanatics White. and dreamers during the time of Sister White, Que enfatizaban cosas que no estaban en la Biblia. who emphasized things that were not in the Bible. Algunos decían que había que estar danzando y aplaudiendo y tocando música bien alta en un gran despertar a Some said principios del that movimiento adventista. Some would say that you should be dancing and jumping up and down and making a big scene, clapping and doing the church. La hermana White dijo lo siguiente en el conflicto de los siglos. But Sister White says the following in the Great El Controversy. hecho de que pocos fanáticos se hicieron camino dentro de las filas adventistas no es razón para decidir que el movimiento no fue de Dios. The fact that a few fanatics worked their way into the ranks of Adventists is no more reason to decide that the movement was not of God. Y que la presencia de fanáticos y engañadores en la iglesia en el tiempo de Pablo o de Lutero sea suficiente excusa para condenar entonces su obra. Then was the presence of fanatics and deceivers in the church in Paul's or Luther's day a sufficient excuse for condemning their work? Siempre han habido fanáticos en los movimientos de reforma. There have always been fanatics in the reform movements. La iglesia adventista, The hasta el Adventist, día de hoy, the Adventist Church y to aún this en day, Friedensohn todavía repite las palabras de Conradi, and even in Freedom Soul, they repeat the words of Conradi. que hubo un tal John Wick There was this, John Wick, que en 1915 tuvo un sueño, who in 1915 had a dream estando en la cárcel, while he was in y dijo prison, que el mundo se iba a acabar antes de la primavera. and he said that the world would end before spring. Llegó la primavera y no se acabó. Spring came and the world did not Pero end. ese John Wick nunca fue miembro del movimiento de reforma. But Johann Wick was never part of the reform Lo movement. dice el hermano Kramer. Brother Kramer says so. Esos puntos de vista nunca fueron auspiciados por los pioneros de este movimiento de He reforma. says their views were not endorsed by the pioneer leaders in the reform. Y el hermano Deutscher, que estuvo presente en 1920, le dijo a Conradi, le dijo a Daniels, que lo que Conradi había dicho, que ese Wick nunca perteneció a nuestro movimiento. And Brother Deutschler told Daniels that Wick did not belong to this reform movement. La nueva teoría adventista es The new Adventist theory is que nuestros pioneros adventistas son los descendientes de este John Wick. that the pioneers of our Adventist reform movement are descendants of Johann Wick. Que ellos profetizaron que Cristo iba a venir en 1915, no vino, y después sacaron la otra excusa de que no debían ir a la guerra. That they prophesied that Jesus would come in 1915 and he didn't come, and then they prophesied that they shouldn't go to war. Pero el hermano Oscar Kramer nos cuenta que desde agosto, 6 meses antes que saliera a la escena John Wick, ya los hermanos en Bremen estaban protestando contra ir a la guerra y fueron cortados de la iglesia. But Brother Kramer tells us that in August, 6 months before this John Wick came into view, the brethren in Bremen were already speaking against the war. Jesús vino para expandir la ley. Jesus came to expand the law. Y es cierto que en Europa, It is true that in Europe, no lo podemos condenar, antes de la Primera Guerra Mundial, before the First World War, habían adventistas que entraban en el ejercicio militar, there were Adventists that would go participate in military duties, pero no llevaban armas but they would not bear y no arms. participaron en guerra. And they did not Con participate in algunas wars, excepciones, with few sí exceptions, participaron. if they participated. Y Jesús dijo, yo no he venido a destruir la ley o los profetas, no he venido a destruir, sino a cumplir. Jesus said, think not that I am come to destroy the law, but to fulfill the law. Y las últimas palabras del hermano Deutscher como delegado de la Reforma en 1920 fue And the last words of Brother Deutschler in 1920 were, Isaías 8:20, Isaiah 8:20, a la ley y al testimonio. to the law and to the Si no testament. hablan de acuerdo a esto, If they speak not according to es this porque word, no les ha it amanecido. is because there is no light in Así them. está en el protocolo. This is Y how it estando is en in the minutes. Friedensohn pude ver el protocolo original de 1920 y le saqué foto. And in Freedom, while I was in Freedom, I saw the original minutes of this meeting and I took a picture of Y it. aquí lo ven. And here you Esta es see la it. hoja donde dice ese mismo foto. Nosotros tenemos la traducción al castellano y al inglés y tenemos también del alemán fotocopiado. Pero ahí estaba. This is the picture that you see here. We have it translated to English and Spanish. The picture of the original document.
Ahí está el hermano Deutschner, dice Deutschner, hablando. Here it says about Y está Deutschland. Isaías 8:20. And here you see Isaiah 5:20. Isaías 8:20. La hermana White dice, Sister White says, el pueblo remanente de Dios, God's remnant people, que está delante del mundo como reformadores, standing before the world as han reformers, de mostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma duradera are to show that the law of God is the foundation of all enduring reform, y que el sábado del cuarto mandamiento and that the Sabbath of the fourth debe commandment estar en pie como memorial de la creación is to stand as a memorial of y creation, debe ser un constante recuerdo del poder de Dios as a constant reminder of the power of God. en líneas claras y distintas, dice. It says in clear, distinct lines, Han de presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del decálogo, they are to present the necessity of obedience to all the precepts of the Decalogue, constreñidos por el amor de Cristo. constrained by the love of Christ. Han de cooperar con Él para levantar en alto los lugares devastados. They are to cooperate with Him in building up the waste places. Este fue el último libro de la hermana White que fue publicado. Es decir, ella lo escribió antes de morir y fue publicado unos meses después de haber muerto. This is the last book of Sister White. She wrote it a few months before she passed away, and it was published a few months after her death. Ya, luego han salido muchos libros, pero son recopilaciones. Pero este fue de ella de principio a fin. Later on, many books have been compiled together of her writings, but this was the last one that she wrote, that she ¿Y penned. quién es el pueblo remanente de Dios? And who is the reformed, Ella the remnant dice, people of el God? mundo los conoce como reformadores. She says the world knows them, standing before the world as reformers. Son movidos por el amor de Cristo y por el decálogo. They are to show the law of God through the Decalogue. Existe un paralelo There is a parallel entre los diferentes movimientos de reforma. between the different reform movements. Lo que sufrió Jesús y la familia Harmon What Jesus and the Harmon family went through, también lo sufrieron los reformadores. the reformers also suffered. Jesús y los Whites estaban a favor de la no violencia. Jesus and the Whites advocated peace and nonviolence. Jesús y Lutero protestaron contra los mandamientos de los hombres. Jesus and Luther protested against the commandments of men. Los reformadores protestaron concienzudamente en contra de los mandatos de ir a la guerra. The reformers conscientiously protested against mandates to go to war. Lutero y los Whites tuvieron que sufrir la excomunicación, es decir, la excomunión de sus iglesias. Luther and the Whites suffered being expelled from their churches. Lutero y los Whites tuvieron que luchar contra fanáticos y soñadores. Luther and the Whites also battled against fanatics and dreamers. Lo mismo fue con los The reformadores. same happened with the Tuvieron que reformers. soportar ser excomunicados de la iglesia al cual ellos eran miembros y no querían irse de ahí. They had to endure being expelled from their churches of which they were members and Durante they la did Primera not Guerra wish to Mundial. leave during the First World War. Y los reformadores rechazaron y lucharon en contra de los fanáticos y los que ponían fecha del fin del mundo durante la Primera Guerra Mundial. And the reformers also rejected and fought against fanatics and those who would set time for the end of the Jesús world. expandió la ley de Dios Jesus expanded the law of y los God, reformadores también, and also the reformers, manteniendo el principio de la vida upholding the principle of life y manteniendo la posición que no podemos entrar en el ejército ni aún como no combatientes. and upholding the principle that we should not go to war even as non-combatants. ¿Qué fue lo que los reformadores aprendieron de la Gran Guerra? What did reformers learn from the Great War? Que no hay que hacer compromisos con el mal. They don't have to compromise with the truth. Y el movimiento puede seguir, puede sobrevivir aún. And that the reform movement survived. Los reformadores no menguaron la verdad y sin embargo el movimiento sobrevivió. The reformers did not water down the truth, but they survived. Que su misericordia sea extendida a cada fiel adventista. May His mercy be extended to every faithful Muchas Adventist. gracias. Thank you. Como Juan Calvino dijo, solo a Dios sea la gloria. As John Calvin said, to God only be the glory. Amén. Bien, hermanos. Esta fue la charla que se dio ante los eruditos adventistas. This was the presentation that was given before the Adventist erudites. Luego vino una segunda presentación A second presentation del followed hermano Can. by Brother Kang. Quizás en otra oportunidad podemos mostrarlo, Maybe in o que another él mismo la opportunity dé he can aquí show cuando it. venga a Tampa. Or maybe he himself can give it when he comes to Tampa next time. Y
Después de esa hora de presentación, And after this time of presentation, vinieron preguntas y respuestas. there were question and answers. Pero yo quiero mostrarles algunas vistas. But I want to show you some slides Contexto. so that you can see the No context. son tantas. Ok. Este fue el simposio que fue celebrado mayo 12 al 15 This was a symposium celebrated May 2nd to or en la 12th to 15 Universidad Adventista en Friedenson. at the Adventist University in Friedenstown. Estaba titulado El impacto de la Primera Guerra Mundial sobre el adventismo del séptimo It día. was titled The Impact of World War I on Seventh-day Adventism. Y aquí pueden ver al pastor Caputo, es el presidente de la División Europea del Movimiento de Reforma. Here is Brother Caputo. He is the president of the European division of the Reform Movement, Y mi persona. and myself. Y aquí abajo está el libro de Vincent, el que dijo que no era transgresión de la ley de Dios ir a la guerra. Ahí estaba ese libro. And here at the bottom you can see the book by Vincent, the one that said that it was not a sin to go to war. Y aquí está el edificio de Friedenson de 1914, And here's the building in Friedenstown in que fue 1914, usado como un campo de entrenamiento para médicos militares. which was used as a training center for the military paramedics. El que está a mano izquierda es el doctor Poehler. The Ese one, fue el que organizó el simposio. the one on the left is Dr. Poehler, the one who organized the symposium. Y el otro lado es el decano de la Escuela de Teología de la Iglesia Adventista en la Universidad de Friedenson. And on the other side is the deacon of the Church of Theology in the Adventist Church. Todos los otros son reformadores. All Éramos the más o others menos are reformers. 16 a 17 We were reformadores. about 16 to 17 reformers there. Aquí está el pastor Di Franca, un pasado presidente de la conferencia Here general. is Pastor DeFranco, an ex-president of the General Conference. El hermano Kahn es el secretario de la conferencia general, el doctor Kahn. Él tiene un doctorado en leyes. A él lo dejaron presentar. Dr. Kane, he has a doctorate in law. They allowed him to present Y also. luego, entre el hermano Kahn, el hermano Di Franca y mi persona, contestamos las preguntas. And between Brother Kang and myself and Brother DeFranco, we answered the questions. Es decir, entre Di Franca y mi persona. Kahn dio principalmente la presentación de él. La presentación de él era el pacifismo, la no violencia y los objetores de conciencia ante la guerra. Brother King's presentation was about pacifism, nonviolence, and conscientious objection to war. Este fue el edificio. This was the building that we gathered in. La primera noche fue el lunes en la noche, el día 12. The first night on Monday, the 12th. Este es el famoso George Knight. This is the famous George Ha Knight. escrito más de 40 libros. He's written more than 40 books. Profesor de historia, He's a history ya professor. retirado de Estados Unidos. He's retired Él from the yo estuve United States. sentado al lado de él durante el congreso. I sat next to him during En the la primera meetings. noche él habló 2 horas. The first night he Fue spoke 2 traducida por la hours. doctora Daniela, del inglés al alemán. Dr. Daniela translated from German to English, Y él dijo and he said de que hoy hay en el adventismo de 6.000 a 8.000 adventistas soldados en Estados Unidos. that in the United Combatientes. that in the United States, he said there are 6,000 to 8,000 military combatant Adventists. Sí. El doctor Knight no es pacifista, Dr. Knight is not a pacifist, pero él no está de acuerdo que sean combatientes. but he does not agree with them being combatants. Él dice que la situación hoy es peor que aún en la Segunda Guerra Mundial cuando eran no combatientes. He says that the situation is worse today than during the Second Y World War dijo when que they la were not iglesia ha combatants. perdido su curso, así mismo lo dijo. And he says that the church has lost sight of its course. En su escrito, que va a ser publicado, In his writings, which will be aún la published, charla que ustedes oyeron ahora va a ser publicado por los adventistas ahí de la Universidad de Friedenson. Esa fue la promesa que me dieron, que va a aparecer con todos los otros papeles. even the presentations that were given in Friedenstown will be published online by the Adventists. This is what they promised me. Las nuestras también. And la del including doctor our Kami presentations. y la mía. Ya. El doctor Knight dijo, él escribió nuestros primos los reformadores. Dr. Knight wrote, he says, our cousins, the reformers. Pero cuando habló,
But when he spoke, Dice nuestros hermanos los reformadores. he said, our brethren, the Y luego reformers. conversé con él. And I spoke with him. Dice, ¿no te diste cuenta que yo dije nuestros hermanos los And he reformadores? says, didn't you see I said our brethren, the reformers? Aquí pueden ver un grupo de personas que estaba presente oyendo la charla Here you can see some brethren who were en la present listening capilla to the adventista de presentation la universidad, in the chapel at the Adventist en un University, edificio llamado El Aula, así se llama Aula, pero es alemán Aula, in a hall that is called the Aula, en el segundo piso, on the second en el mismo floor. cuarto donde estuvieron los 16 reformadores en 1920 estuvimos nosotros. In the same room that the reformers were in 1914 is where we had the 1920. in 1920 is where we had Porque yo le the pregunté al doctor Hartblatt y dice, es aquí en este mismo cuarto. because I asked the doctor there and he said it was in this very room where they gathered. Sí, lo que estaba dividida, había una pared en el medio que nosotros luego la quitamos, pero era aquí, todo este salón. He says that there used to be a wall in the middle of the room, but that they tore it down, but it was in that same place where they gathered. Habían dos círculos, un círculo pequeño There de were 20 two personas, circles, an inner circle of 20 people. pueden verlos. You can see them here. Este es un doctor en sociología, This is a doctor of sociology, profesor emérito, es decir, retirado de renombre de la Universidad de Nueva York. a retired Adventista. professor of the Adventist University Y in él New dijo, York. a mí me apena mi iglesia. He says, I'm ashamed of my church. Dijo eso, basado en una investigación que él hizo con 3.500 adventistas por toda Latinoamérica y otros lugares del mundo. Based on a study he conducted of 3,500 Adventists in Latin America and other De cómo la places, iglesia siempre ha cooperado con los dictadores en muchos de nuestros países. of how the church has cooperated with many of Eso the salió de él, está en dictators. el papel, ustedes lo van a leer cuando sea publicado. This he said, you will read it later when it is published. Yes. Al lado de él está un joven que está sacando su doctorado de Islandia, al lado de él hay un profesor de historia de la Universidad de Fridensborg. Next to him, there is a young man who is getting his doctorate in Iceland, and another next Este es to el him doctor Stefan. is another doctor. This is Dr. Stefan. Y él está de acuerdo con el pacifismo, él está en contra que los adventistas vayan a la He guerra. is a pacifist. He is against the Adventists Y participating existe in este war. fenómeno nuevo dentro del adventismo, And there is this new phenomenon in Adventism. que esta universidad tiene varios teólogos que dicen ir a la guerra es transgresión de la ley de Dios. This university has several theologians who say that going to war is against the law of God. Lo han publicado en revistas adventistas, yo tengo copias de los escritos de ellos. And they have published it in their Adventist articles and their magazines. Aquí pueden ver donde el doctor Kang y su servidor estamos en el círculo. Cada uno tenía que leer su papel. Here you can see Dr. King and I in the inner investigación. circle. Each one had to read their paper of investigation, of their research. Sí. El doctor Kang y mi persona fuimos los únicos que usamos diapositivas. Dr. King and I were the only ones who Pero sí used está el PowerPoints. escrito. El But we escrito es also más have largo. Son the, 7.000 palabras the written con más documents. información. It's 7,000 words Y with tenía more que haber information. muchas citas. And you had to have a lot of quotations. Este era el a lot of círculo citations. más grande detrás. The outer circle, the larger circle is in the Lástima que back. por las luces esta no se distingue muy bien la foto. Pero llegaron a ver hasta 105 personas. There were over 105 people. Este es el doctor Burt. This is Dr. Burt. Él era el encargado de estadísticas y investigaciones de la Conferencia General de los Adventistas. He was in charge of the statistics of the Seventh-day Adventist Church. Al lado de él está un doctor de Holanda Next to him is a doctor from Holland, y él fue el que dio la última charla. and he gave the last Que presentation. después voy a hablar de esa charla. Aquí está Helmut Welker, que hizo la investigación de su abuelo, Here is de Helmut. Johannes Rauser. Este es el nieto. Here is Helmut Volker, who did the investigation and found his Él es miembro de grandfather. nuestra iglesia. Su He is a papá member of our fue church. miembro de la Conferencia General y pastor. His father Y was su abuelo fue pastor del a movimiento member of the Reforma. General Conference and a pastor, and his Y grandfather pionero also, de este movimiento de reforma. and a pioneer of the Reform Y aquí movement. está George Knight. And here is George Knight. Sí. Este es Rolf Poehler. This is Rolf Poehler. Y antes que nosotros presentáramos, Before él we would presentó un present, documento. he presented a document. Yo he traído el documento. Which I have brought. Aquí está el original en alemán Here's the original y in aquí está la German traducción en español. and the Se translation leyó in en dos Spanish. idiomas.
It was read in 2 languages. Aquí se admite Here they admit que ellos fueron a la Primera Guerra Mundial, that they went to the First World War, que tomaron las armas, that they bore arms, que mataron, that they killed, que transgredieron el sábado. that they transgressed the Sabbath. Admiten They admit que los dirigentes adventistas that the Adventist leaders durante la Primera Guerra Mundial during the Second World War fueron a las autoridades went to the y authorities entregaron a algunos de nuestros hermanos a las autoridades del César. and denounced some of our brethren to the authorities of the Caesar. Le escriben a todos los descendientes del movimiento de reforma They write this to all the descendants of the members of y the piden una Reform movement, disculpa pública and they make a public apology. y piden que por favor la iglesia adventista tome una posición pacifista. And they ask that the Adventist Church take a pacifist point of view. Dice in Name de Freikirche der 7 Tags Adventisten in Deutschland. La traducción dice, en nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Alemania. It says the statement of the Adventist Church El nombre. Y firmado por Johannes Neither, el and the dirigente, name of the el Seventh Day Adventist Church presidente in de la Unión Germany, Alemana Adventista y el vicepresidente Gunther Macher. Johannes Neither, the president of the Adventist Church in Germany, and Gunther Michael, the vice president. Una declaración de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Alemania concerniente al centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. The statement of the Seventh Day Adventist Church in Germany regarding the centennial anniversary of the outbreak of the First World War. Él leyó esa presentación. He read this document. Yo pasé a darle la mano. I went up to extend my hand to him, to shake his hand. Nos tomamos una fotografía We took a que está en picture, el Advent Review. Si cogen ustedes la which revista El is in the Centinela en Advent inglés, Review. If you lo van a ver, find the donde ellos también citan de que piden perdón públicamente. they also quote this here and they ask for forgiveness publicly. Ahí está Hogel Tubert, Here is Holdo que Tuber, escribió un libro terrible contra nosotros. who wrote a book, an awful book against us. Sí, ahí estaba tomándome la mano a mí y yo a él. But here he is taking my hand. Y está también el doctor Hartplatt, And here is also Dr. que Hartplatt, escribió un libro de la participación adventista con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. who wrote a book about the Adventist participation with the Nazis during the Él Second World War. admite que Friedensohn votó 99% por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. That Friedenthal voted 99% in favor of Hitler during Tiene un the libro Second World grueso War. así, yo lo he comprado. He Va a haber published otro this book. simposio de aquí a 2 años para mirar la Segunda Guerra Mundial. There will be another symposium in 2 years to consider the Second World War. Tendrá que venir a lo mejor otra disculpa. Pero lo lamentable es que son todas las guerras que la Iglesia Adventista ha estado participando. The sad thing is that in all of these wars, the Adventist Church has participated. Primera Guerra Mundial, The First World Segunda War, Guerra Second Mundial, World War, Guerra de Corea, Korean Guerra War, de Vietnam, Vietnam War, Guerra del Golfo, the Gulf War, Guerra contra el terrorismo en Afganistán. the war against terrorism El in hermano Afghanistan. Luis estuvo en la Guerra de Corea. Él después les puede Brother contar Louis was de in cómo no se Korea. puede guardar. Él le habló con un evangélico que estaba llorando, un evangélico, y dice: yo no puedo servir a Dios aquí en este ejército. He can testify how Un he evangélico no tiene que preocuparse de la dieta, que no tiene que preocuparse del sábado, y dice, estaba llorando que yo no puedo servir a Dios aquí. the evangelical was crying because he couldn't serve God there at war. Pero ahora se encuentran en este dilema. But now they En find Alemania themselves hay pastores within this dilemma. There are pastors in y hay Germany doctores, teólogos, And que there are ahora no theologians quieren ir a la guerra. who don't want to go to war Pero aquí now. en Estados Unidos tienen un departamento de guerra en la iglesia adventista. But here in the United States, the Tienen Adventist Church capellanes para animar a los jóvenes. has a Saludan. department of war. El doctor Knight se estaba quejando cómo es posible que en las iglesias adventistas pasen con la bandera y los veteranos de guerra y los saludan a todos.
Él Dr. mismo quejándose de su iglesia. Dr. Knight himself was complaining about how the Adventist Church calls the veterans forward and passes them with the American flag, etc. Pero bien, la sierva del Señor dice But the servant of que God debemos says acercarnos lo más posible a las personas that we should y respetar su honestidad. come near to people as much as possible and respect their honesty. Y aunque esta declaración no es completa, And even though this declaration, this statement is not complete, no admite explícitamente que cortaron a los reformadores, no lo dice explícitamente, They pero don't- implícitamente dice algo, explicitly admit that they cut off members from the church, pero implícitamente lo admite. but they say so, they imply it. Sí. Pero explícitamente sí dicen que fueron las autoridades y nos delataron, que para mí But eso es peor. they do explicitly state that they went to the authorities and denounced the reformers, which En la to me is Segunda Guerra worse. Mundial fue peor, hermanos. And Quiero during the decir, Second World War was even el worse. doctor Hartlab se puso de pie Dr. Hartleb y stood me up retó. Me dice, ustedes como reformadores no tienen un libro de mártires de la Primera Guerra Mundial. and he challenged me to make a book of the martyrs of the First World War. Es cierto, no lo tenemos. And it is true that we don't have No, one. la verdad hay que decirle sí. Estamos tratando de recopilar We are trying to los nombres de los que murieron. compile the names of those who died. Sí tenemos los nombres de los que sobrevivieron. We have the names of those Tenemos más who o menos survived. 16 nombres ya recopilados. Nombres, nos falta buscar la foto, buscar sus datos, necesitamos ayuda de la Unión Alemana. We have about 16 names of those who survived, but we still need the Que pictures estuvieron en la and the cárcel por la information. fe y luego fueron miembros del movimiento de reforma. They were members of the Reform movement. Luego al lado de él está el hermano Carl y el hermano Di Franco, que Next to son him miembros nuevos. is Brother Kang and Brother DeFranco, who are members of our church. Aquí estoy dando la presentación, Here I am que giving the ustedes ya la presentation, oyeron, es la misma presentación que ustedes which you guys las just mismas heard. vistas. It's the same presentation, the same Un poco slides. más corta, porque tenía solo 30 It minutos. was a little bit shorter because I only have half an hour. Y luego el hermano Kang también presentó, And then Brother Kang also 30 presented minutos. 30 minutes Sobre el pacifismo, la evidencia histórica que los primeros cristianos no fueron a la guerra. about pacifism and how the early Christians did not go to war. Él citó a Maximiliano, He quoted Maximilian, que dijo, yo soy cristiano, no puedo ir a la guerra, who said, I am Y fue Christian, I mártir. cannot go to war. And he was a martyr durante el Imperio Romano. of the Roman Empire, or during the Roman Empire. Aquí está dando él se puso de pie para dar la presentación. He stood up to give his presentation. Ya, al lado mío, aquí está el pastor Castellano, Next que es to el me is presidente Pastor de nuestra Castellano. obra en la Unión Alemana. Who is the president or the leader of the work in the German Union of our church. Esta carta me la pasó el reportero de la Iglesia Adventista. This letter, the reporter of the Adventist Church gave to me. Y yo le tomé una foto, todavía no me he enviado las preguntas porque se acabó el tiempo. I took a No picture of pudimos it, tener la entrevista, pero hay un gran despertar en Alemania por saber más de nuestra iglesia. but there is a great awakening in Germany to know more about our church. Y me sorprendió que Dennis Kaiser, que estuvo ahí, que es alemán, en el Advent Review, hace mención de esta carta And it surprised me that y de los Kaiser reformadores. Made reference to made this. reference to this letter in the Adventist Y pone magazine. nuestra foto And he puts our y picture dice there. la reconciliación. And he says reconciliation. Pero la reconciliación, hermanos, no fue tratada. But reconciliation was not discussed. Nosotros aceptamos la carta We accepted the y letter les prometimos una contestación. and we promised Y les them a vamos a dar. response and we will give it to them. Pueden prender la luz. You can turn on the lights now. El último día de la reunión The last day of the meeting, presentó un doctor de Holanda. a doctor from Holland spoke. Y para mí fue un poco sorprendente. Ese fue el día después de la presentación. For me, it was a little bit surprising. This was the day after our presentation. Aquí están otros artículos que han sido publicados ahorita por los adventistas Here are other en Spectrum, articles written by the donde hablan Adventists de la in the reforma Spectrum y admiten que magazine. sí, que fueron cortados, que fue una equivocación. And they speak about the reform and that we were cut off, we were disfellowshipped, and that it was a mistake. Pero quedan consecuencias. But there are consequences. Aquí está el papel de Reiner Brunsman. Here is a statement from Reinder Brunsman.
Yo no sé cuántos adventistas mantienen esta posición, I'm not sure how many Adventists have pero él ha this sido position, profesor en varios países de Europa. but he has been a professor in several countries in Europe. Y lo que él declara es un poco preocupante. And what he declares is somewhat alarming. Él hace dos columnas, He makes two columns, el adventismo moderno y el adventismo postmoderno. modern and postmodern Adventism. Y él dice que debemos adoptar posiciones del adventismo postmoderno. And he says that we should adopt the position of postmodern Adventism. En el adventismo moderno In modern Adventism, son anticatólicos, they are anti-Catholic. pero ahora en el postmoderno But in postmodern Adventism, toda declaración anticatólica tiene que ser quitada. all anti-Catholic reference must be removed. Y hay que orar por el Papa. And they have to pray for the Pope. En el adventismo moderno estamos en contra del movimiento ecuménico. In modern Adventism, they are against the ecumenical movement. Pero ahora en el adventismo postmoderno But in postmodern Adventism, hay que cooperar con todos los demás cristianos. you have to cooperate with all Christians. En el adventismo moderno es inflexible con los estilos de vida, asuntos de los estilos de vida. Modern- ¿Qué son los asuntos de Modern estilos de vida? Adventism De la vestimenta, la indumentaria, very la comida. strict in questions of diet and En el adventismo Dress. postmoderno in postmodern Adventism, hay que dar libertad personal you must give personal freedom para todos. to all. Y él tiene otras declaraciones, no las voy a He leer. makes other statements here. I'm not going to read them all. Algunas me sorprendieron, Some of them surprised me. como las que les he dicho. Otras dice, debemos cambiar nuestra interpretación profética concerniente al papado. In another statement, he says that we should change our prophetical position concerning the Pope or the A la papacy ley dominical. and the Sunday law. Look at this. It says here, Prophetic views regarding the subject of the papacy and Sunday law and the role of the United States. Yo tengo que admitir que yo no pude dar contestación. Yo estaba I must mudo. admit, I couldn't even answer. Había solo unos 15 I minutos. was mute. I was dumb. There was only Yo 15 nunca había oído minutes. eso I had never de heard parte this de un before. adventista For coming from an Adventist, que dude del rol del papado, that they doubt la venida de la ley the dominicana. role of the papacy and the Sunday Pero law. hoy yo tengo que declarar que esa es la realidad adventista de un movimiento fuerte. But I can declare now that this is a strong movement in the Lo Adventist triste del caso ranks. The sad thing is que algunos que presentan esta posición son los mismos que están interesados en el movimiento, la posición pacifista del movimiento de reforma. Irónicamente. the ironic thing is, the sad thing is that some of them who make these declarations are the same ones who are interested in the pacifist position of the reform movement. Yo no me di cuenta de eso hasta después. And I didn't realize this until later. Concerniente a la creación, Regarding creation, necesitamos tomar, él dice en el post-adventismo, una nueva posición. he says that the postmodern Adventists must take a different position. Ya no de una creación, No longer about creation, a normal creation as we see it, no, sino como una evolución en la cual Dios ha obrado. but as an evolutionary process through which God has worked. Yo me acerqué después de esta charla a un catedrático de la Universidad de Andrews. Someone from the A professor. a professor from Andrews University after this speech, ¿Ustedes en Andrews también no creen que va a venir la ley dominical? and I asked him, in Andrews University, do you also think that the Sunday law won't come? Dice, no, nosotros no.
He said, no, we don't. Pero cerca de donde ustedes están en Georgia está la Universidad de Southern University en Tennessee. But in Georgia, close to where you guys are, and Ellos son más Southern conservadores University, todavía que nosotros. they're even more conservative than us in Southern ¿Qué es lo que ha Tennessee. pasado, hermanos? La iglesia What has adventista ha happened? dado libertad de The conciencia. church has given liberty No ha of cortado a conscience. nadie. They haven't Ha fellowshiped bautizado anyone. millones de personas. They Son have- más de 17 millones en todo el They mundo. have baptized millions of people. There are over Así que 17 tienen estos million worldwide. filósofos, estos doctores, ellos quieren los grandes doctores So universitarios. they have these great philosophers and doctors in their Y university. lamentablemente And unfortunately, han entrado corrientes ajenas al adventismo dentro del adventismo. foreign currents have entered Adventism. Son atentos, They are son respetuosos, cordial. tienen una mente abierta, They're respectful, they have están open dispuestos a mind. oír nuestro mensaje, They're lo cual hemos willing to presentado, hear a message which we presented, y quieren que las cosas sean correctas, and they want things to be done pero de correctly. acuerdo a la interpretación profética. But regarding the prophetic Hay una gran interpretation, diferencia hoy entre el movimiento de reforma y la nueva interpretación profética de la iglesia adventista. there is a great difference between that of the Reform movement and that of the Esto yo no lo digo con Adventists. ningún placer. I don't say this Yo with les digo any la joy, realidad. but I'm Compren saying el the libro, reality cuando of salga things. va a estar el artículo del doctor. If you buy the book, the Yo tengo- article will be there of this doctor. Yo tengo lo que él presentó I have what he presented at the meeting, y estamos escribiendo un libro de un resumen de lo que fue dicho. and we are writing a book about a summary of what was spoken about. Pero in queremos the animar a todos nuestros hermanos adventistas But we want to encourage all of our que Adventist tomen brethren una posición pacífica. to take a pacifist Y position. cualquier cosa que podemos hacer nosotros para ayudarles a tomar una posición pacifista, estamos de acuerdo a ayudar. And whatever we can do to help them take such a pacifist position, we are willing to do. Pero no podemos dudar de la creación But we cannot doubt y creation, no podemos cambiar la interpretación de la profecía. and we cannot change the Sí interpretation of creemos que la ley prophecy. dominical sí va a venir. We do believe that the Sunday law Sí will come. creemos de que no podemos dejar de decir lo que la Iglesia Católica ha hecho en contra de la ley de Dios. We do believe that we can't cease to speak against what the Eso Catholic quede Church bien has claro. done against the law of God. Muchas gracias, Dios mío. Many thanks, and God bless you all. Lo abro para preguntas, comentarios que quieran hacer. Any questions or comments? Hermano Carmela. ¿Qué es lo que usted quiere decir cuando dice tomar una posición pacifista? What are you referring to when they say taking a pacifist position? Ya, una posición pacifista es A pacifist is no entrar en el ejército, those who do not go into the army no or tomar the un military, uniforme del ejército, not to take upon yourself a military no uniform, tomar las armas, not bearing arms, no ir a la guerra, not going to war, no matar a personas not killing others, y no participar ni aún como no combatiente, como médico en el ejército. and not even Eso es participating pacifista. as non-combatants. This is De la no pacifist. violencia. Una Non-violence. posición aún más, objetor de conciencia. And it further